Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El médico me ha dicho que tengo que quitar la sal de la dieta. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué utilizo? Vamos a ver, sustitutos para la sal. Cuando nos dicen que tenemos que eliminar la sal de la dieta, pues se nos echa, yo diría que es como una losa muchas veces para muchas personas, porque piensan que lo que van a comer va a ser soso, aburrido y ¿para qué voy a preparar la comida? Ya el propio pensamiento de tener que quitar la sal es como que nos trastoca totalmente y no debería ser así, porque realmente, bueno, esto os lo he dicho en muchas ocasiones, no es imprescindible eliminar totalmente la sal de mesa que utilizamos para cocinar si, y aquí hay una premisa previa, claro, eliminamos el consumo de alimentos procesados que contienen sal oculta. Es decir, si yo baso mi dieta en alimentos frescos, naturales, cocinados en casa, puedo utilizar cierta cantidad de sal, pero probablemente inferior a la que estoy acostumbrado. Y ahí es donde nos van a ayudar, por supuesto, todos estos sustitutos de los que os voy a hablar, o mejor, más que sustitutos, en algunos casos son formas de cocinar que nos ayudan a evitar la adición de sal. Y también alimentos que no la necesitan y que muchas veces se la añadimos por simple costumbre. Porque ¿qué ocurre? Cocino, echo sal, cocino, echo sal. Pero hay alimentos que no necesitan ningún tipo de sal a la hora de cocinarse. Y vamos a ir viendo también cuáles son, para que en ese momento digamos, uy, quieto, quieto, parado, voy a probarlo primero sin sal. Y después ya veré si realmente necesito añadirle algo o no, porque ya veréis como en muchos casos no va a ser necesario. Así que vamos a empezar con esos sustitutos. El principal que se suele recomendar, porque permite reducir enormemente la cantidad de sal que se utiliza en la dieta, son el ajo y la cebolla, tanto crudos como en polvo. Y en polvo son un muy buen recurso para tener a mano, y cuando tengo la tentación de echar la sal, le echo el ajo en polvo, que da más sabor que la cebolla. En ese caso funciona un poquito mejor. Evidentemente para aquellas personas que disfrutan del sabor del ajo, porque si odias el ajo, evidentemente este no sería tu recurso. Pero yo os animo a que hagáis la prueba. Utilizar el ajo en polvo a la hora de cocinar y veréis cómo necesitáis muchísima menos cantidad de sal. Incluso podríais utilizarlo como salero, que por cierto, el salero para aquellas personas que tienen que reducir la cantidad de sal estaría proscrito de la mesa. Olvidaros de colocar el salero encima de la mesa, porque es una tentación y además siempre nos va a hacer pasarnos de la cantidad de sal que realmente necesitamos. Así que es algo que deberíamos evitar. Otra buena combinación que nos ayuda muchísimo a la hora de reducir la cantidad de sal sería el ajo con el perejil y con el zumo de limón. Es decir, si yo quiero preparar una carne a la plancha, por ejemplo, un pescado al horno, o quiero preparar un asado, también me podría servir. Hago una mezcla con esos tres ingredientes: ajo en polvo, zumo de limón, aceite por supuesto, que también lo puedo preparar, y el perejil picadito. Unto bien, incluso en un plato, baño ahí bien un filete de carne, lo pongo a la plancha, queda sabrosísimo, con cero de sal en este caso, y por lo tanto ahí tenemos también una buena forma, esos marinados, aliñados, un poco como le queramos llamar, que podemos preparar con las carnes y con los pescados, que nos ayudan a evitar la sal, pero al mismo tiempo favorecen o dan mucho sabor al alimento que estamos cocinando. Una receta que parece que sin sal no podemos preparar: las ensaladas, ¿no? Bien saladas, aceitadas y avinagradas. Bueno, pues todo eso que vamos a utilizar, pues el aceitar y avinagrar nos vale muy bien, es decir, aceite, vinagre
hierbas aromáticas, por ejemplo, u otros condimentos. Pueden ser mostaza, curry, podemos añadirle jengibre, cúrcuma, pimienta, pimentón, zumo de limón también, es decir, incluso frutas trituradas, unas fresas preparadas con una vinagreta, bueno, le dan un sabor alucinante a esas ensaladas sin necesidad de añadir sal. Los aceites aromatizados también, por ejemplo, con hierbas aromáticas o con ajo o con guindilla, también nos ayudan a reducir la cantidad de sal que necesitamos a la hora de condimentar los alimentos. Y aquí nos pondríamos también, por ejemplo, en verduras, en cremas de verduras, en sopas que podemos utilizar, como digo, muchas hierbas aromáticas. Los que os gusten los programas de cocina así un poco más tradicional y elaborada, muy de cuchara, seguro que habéis visto en algunos casos esos ramilletes, el buqué de hierbas aromáticas que utilizan los cocineros. ¿Por qué? Porque dan muchísimo sabor a los caldos, a las salsas, y por lo tanto es un recurso muy bueno también a la hora de reducir esa cantidad de sal, es decir, hierbas aromáticas, especias a tutiplén, y de esa manera vamos a reducir la cantidad de sal. Ojo, cuando vayáis a comprar especias y hierbas aromáticas en bote, y fijaros que no contengan sal añadida, que no ponga sazonador en la etiqueta, o que si lo pone, revisáis la etiqueta por detrás y que entre la lista de ingredientes no aparezca ni la sal ni el cloruro sódico, porque en ese caso quiere decir que lleva sal añadida y no nos sirve, porque a veces utilizamos estas mezclas de ingredientes para reducir la cantidad de sal y realmente la sal que nosotros añadimos, poquita, pero le añadimos después esa mezcla de especias que contiene sal, pues es lo mismo que si nosotros le añadimos más cantidad de sal a la hora de cocinar. Por lo tanto, en ese caso no nos van a ayudar, siempre que sean lo más simples posibles y por supuesto que no contengan sal añadida. Y otro recurso que a mí me gusta mucho también, que da mucho sabor a las recetas, es el gomasio, que es una sal de sésamo. Contiene sal, pero en mucha menor cantidad, y contiene sésamo, que le da muchísimo sabor a las recetas. Sésamo triturado. Podemos comprar comercialmente o lo podemos preparar en casa. En casa, por ejemplo, serían unas 10 cucharadas de sésamo. Si lo hacemos tostado, todavía mantiene mayor sabor, más aromático, y una cucharada de sal, o sea, 10:1 o incluso 12:1, es decir, la cantidad de sal que lleva es realmente pequeñita. ¿Qué hacemos? Trituramos todo junto hasta hacerlo polvo. Cuidado, que el sésamo, si lo trituramos en exceso, se puede hacer mantequilla, porque tiene una alta cantidad de grasa. Pues lo hacemos polvo, lo guardamos en un recipiente hermético y lo utilizamos para condimentar, al igual que si fuese sal, solo que la cantidad de sal que estamos añadiendo es mínima, porque la máxima sería de esas semillas de sésamo trituradas que hemos mezclado con una pequeñita cantidad de sal. Si vamos a utilizar sal, evidentemente nos va a resultar más interesante en esas pequeñitas cantidades la sal marina, la sal gris, sal celta, sal poco refinada, que la sal refinada, que es exclusivamente cloruro sódico, y en ese caso, bueno, pues también vamos a notar una mayor intensidad de sabor de esa sal, por lo tanto también nos va a ayudar a reducir la cantidad, pero ahí tendríamos una desventaja, y es que en muchos casos esa sal viene cristalizada más grande. ¿Qué tenemos que hacer? Triturarla nosotros también antes de utilizarla para controlar mejor las cantidades, o mezclarla con ese sésamo para preparar el gomasio en casa. Así que ahí tenemos, ya veis, varios recursos bastante útiles a la hora de reducir la cantidad de sal que utilizamos para cocinar, que como ya os he dicho antes, va acompañada de la premisa de reducir todos aquellos alimentos procesados, incluido el pan, que es una fuente alta de sodio, de sal en la dieta, bueno, pues reducirlos para evitar tener que eliminar completamente la sal de mesa.
y algunos recursos engañosos. Dices, vale, no uso sal, pero utilizo salsa de soja. Pues no, la salsa de soja probablemente contiene mayor cantidad de sal por lo que vas a utilizar, imagínate una cucharada, que utilizar la sal así espolvoreada como la utilizamos habitualmente, con lo cual no es un buen recurso ni siquiera cuando se trata de una salsa de soja con un contenido reducido en sal. Sigue siendo un contenido alto en sal para lo que estamos buscando en este caso. Evidentemente, si no tenemos ningún problema que nos obligue a reducir la cantidad de sal, podemos utilizar como condimento en sustitución de la sal, nunca los dos juntos, la salsa de soja. Y lo mismo ocurriría con cualquier otro tipo de salsa comercial que no estaría recomendada para reducir o para conseguir una dieta baja en sal. ¿Por qué? Porque no controlamos nosotros la cantidad de sal que contienen y todas llevan sal añadida. Por lo tanto, para tener un buen control de la cantidad de sal que estamos utilizando, lo mejor es depender exclusivamente de la sal que utilizamos para cocinar. Para lo cual es muy útil utilizar cucharitas medidoras, que son unas cucharitas pequeñitas que nos permiten tener un buen control de la cantidad de sal que estamos añadiendo. ¿Por qué? Porque si yo te digo utiliza una pizquita de sal, bueno, mis dedos pueden tener una pizquita, pero unos dedos más grandes pueden tener una pizquita más grande. Si cojo con 3 dedos, la pizquita es un poco más grande y a veces ¡pum!, solo he echado una pizca de sal, pero realmente la cantidad que he echado pues puede ser bastante abundante. Así que es importante ser realistas y ser conscientes de la cantidad real de sal que estamos utilizando para cocinar. Si ese bote donde almacenas la sal se te acaba muy rápido, es que estás utilizando mucha cantidad de sal a la hora de cocinar. Así que vamos a intentar que vaya cada vez más despacito. Un buen recurso suele ser también, para quien no tiene cucharitas, pesar la cantidad de sal. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda unos 5 gramos diarios de sal añadida. En casos de dietas bajas en sal sería la mitad, 2,5 gramos. Si un día los pesáis veréis que la cantidad es bastante grande para lo que se suele utilizar, pero luego pensar en cómo la utilizáis en vuestras recetas. ¿Qué recetas no necesitan sal? Pues los pescados azules, por ejemplo, no necesitan añadir sal. Algunos mariscos a veces tampoco, como por ejemplo los bivalvos, mejillones, almejas, berberechos, no necesitan añadir sal. Y en muchas ocasiones el huevo, por ejemplo a la plancha o incluso en tortilla, tampoco necesita añadir sal, especialmente si a esa tortilla pues le ponemos otros ingredientes como pueden ser pues unas verduras o algún condimento, unas hierbas aromáticas. Y en ese caso veréis como tampoco necesitáis añadirle sal. Así que ir practicando a reducir la sal en la dieta. Así que espero que os sirva de ayuda. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.